Bien, entonces Proteus es un software no libre en el cual se puede hacer diseño y simulación de diversos diagramas electrónicos, sobre todo. Entonces, Proteus es ampliamente utilizado. No sé, bueno, se le parece o hace las veces también muy semejantes a Multisim, por si alguien lo ha escuchado antes. Entonces, sí, sí, es muy útil. Originalmente, Proteus, en sus versiones más antiguas, fue hecho específicamente con la idea de simular sistemas digitales. Hay otros softwares que fueron diseñados con el propósito de sistemas analógicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Proteus quedó perfectamente bien equilibrado respecto de otros softwares, como por ejemplo Multisim, que es de National Instruments. Ese todavía flaquea mucho en partes digitales como cantidades de memorias o cantidad de microcontroladores o bueno, esta parte muy digital que Proteus lo incluye, pero que también además incluye muchas cosas analógicas. También hay otros softwares que sirven para hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros. Ustedes pues son libres de emplear el que sea. Yo les paso Proteus. Pero también en algún momento de la historia a algunos grupos les enseñé Multisim, que también es igual de útil, ¿no? Pero bueno, ahí ya depende de la comodidad que ustedes tengan. Hay otros softwares que son libres, hay hasta versiones en Android. Sin embargo, estos softwares de simulación de Android no están tan completos, no necesariamente incluyen todo lo necesario para poder hacer las simulaciones que se ven aquí. También hay otros softwares libres como Livewire, que es uno que se utiliza mucho, muy común. Y está bonito, de hecho Livewire me gusta, pero le hacen falta muchas cosas y no te permite simular mucho. Entonces, bueno, nosotros estaremos utilizando Proteus, reitero, si tienen otro software, pues no importa. Entonces, ¿quiénes de ustedes ya han, más bien, quiénes de ustedes no han utilizado nunca Proteus? Yo, Yo, profe. Yo, profe. Son como Yo, profesor. unos tres, cuatro, ¿no? Yo, profe. Ok, de los que nunca han utilizado Proteus, ¿quiénes han utilizado algún otro software de simulación? ¿No? Pero hace ya muchos años. Bueno, no ¿Cuál- muchos años, hace como dos, tres. Eh, Ok, ¿cuál utilizabas? Ni me acuerdo, pero era sobre las, ¿cómo se llama? Como prensas hidráulicas. Ah, ok, no, pero pues ese ya está más enfocada a la neumática e hidráulica, ¿no? Por ejemplo, Sí. para ese se puede utilizar Defesto, por ejemplo. Tiene ahí su software que es ay, ¿cuál es el simulador? FluidSim, que por ahí también cuando doy automatización es el que utilizo FluidSim. Ok, sí, efectivamente, pero pues tiene trata de ir sobre otra idea, ¿no? Entonces, comencemos. Esta es la portada, la primera pantalla que nos aparece. Entonces, aquí, bueno, si apenas lo están instalando por primera vez, pues aquí no les aparecerá nada, pero aquí, pues los recent projects ya están, por ejemplo, los últimos que yo utilicé. Por ejemplo, aquí aparecen los ejemplos que di para microcontroladores, ¿no? Por ejemplo, para la materia de microcontroladores que la di en veranos. Acá aparece, aquí abajo aparece esta parte de nuevas versiones disponibles. Para la versión que nosotros tenemos, nunca le hagan clic en descargar, preferentemente.
Porque nosotros tenemos una versión, una licencia, llamémosla exclusiva, Amañada. diferente. Entonces, como tenemos una licencia diferente, pues no le hagan caso, no bajen. Generalmente los Service Pack, sirven para solucionar problemas de compatibilidad que luego pueda haber, que sí es común, pero que en general no se ve tanto. Entonces, eso. Luego, bueno, aquí tenemos el about, que es justamente el nombre de la licencia y hasta cuándo expira. Por ejemplo, en este caso, expira dentro de 10 años. Y acá tenemos un Getting Starter. Proteus, además de que podemos hacer simulación de circuitos, también nos permite hacer esquemáticos y también nos permite hacer PCBs. Nos permite armar PCB para justamente, por ejemplo, imprimirla en un típico papel coucher u otro. Y el típico planchado, ¿no? Ya si nos vamos mucho a las antiguas usanzas. Pero también, por ejemplo, Proteus nos permite, hay unos CNCs, o que también se le llaman impresoras de circuitos de PCBs, que permiten hacer que permiten hacer circuitos que evidentemente ya se ven más profesionales. Yo no sé por qué aquí en el ICLA les quitaron esa materia de simulación de circuitos que sí se daba, pero bueno, ya no se da porque no sé por qué la metieron en una materia de especialización, pero bueno, entonces ya no se da, antes sí se daba esa materia y bueno, se veían diferentes técnicas para esto de hacer circuitos impresos, pero afortunadamente muchas de estas técnicas o todas podían partir a través de este software de Proteus, ¿no? Y lo tiene ya integrado todo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a darle aquí en nuestra hojita en blanco. Va a salir que está inicializando y nos sale esta ventana. ¿Sí ven? Sí. Es visible la ventana que dice New Project Wizard Start. Sí, profesor. Bueno. Entonces aquí les dice el nombre del proyecto. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner práctica 1, que es práctica 1A, ¿no? Que es la parte de, no sé, por decirlo, un circuito al que le tenemos que hacer mediciones. ¿Dónde lo voy a guardar? Aquí les recomiendo que todas sus simulaciones que vayan haciendo le generen una carpeta en especial. Por ejemplo, aquí, ICLA, aquí no se lo he creado, le voy a poner, por ejemplo, instrumentación 21.2. Y aparte le crearé, yo les recomiendo que vayan creando una carpeta por práctica, porque Proteus genera muchos archivos. Entonces ya le damos aquí seleccionar carpeta y esta práctica 1 voy a hacer la parte A o algo semejante. Le damos next. Esto es en caso de que si vamos a crear esquemáticos, si vamos a crear esquemáticos que son, digamos que para cuando ustedes lo ponen en ciertos documentos, los esquemáticos, o sea, no ponen un screenshot de Proteus, ¿no? Se hace algo más profesional y hacen esquemáticos. Entonces aquí les dice, pues, de qué tamaño, ¿no? Por ejemplo, A4. Y le damos next. Nos dice, ¿vas a crear PCB? ¿Sí o no? En caso de que vayas a crear PCB, si nos das alguna plantilla por default, hay varias, o la principal, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a crear ningún PCB. Le damos next y aquí generalmente es para si ustedes ya predefinidamente saben que van a trabajar sobre todo con un microcontrolador. De hecho, si le dan aquí en Create, les aparece familia 8051, Arduino, por ahí están los PICs, que son microcontroladores. Disculpe, Nosotros, profesor. dime. Un compañero me dice que no le da acceso a entrar. Híjole, pues ya se quedó afuera. No, no es cierto, ya están todos. Acabo de darle acceso a 2 personas, justamente hace como 5 segundos antes de que me dijeras. No sé si Ah, ok. sea quien haya entrado.
Si Sí, no, ya. sí, ¿verdad? Sí, gracias. No, ¿de qué? Sí. Bien, entonces no crearemos un firmware. Le damos next. Y entonces aparece esto. Si se dan cuenta ya aquí de esta manera, así bonito, hasta nos da ya el nombre, la fecha y todo, ¿no? O sea, ya un poquito más profesional. Pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí hay varias barras. La primera de aquí, esto es para guardar, por ejemplo, el file para hacer un nuevo proyecto, por ejemplo, o para guardar nuestro proyecto que estamos ahorita haciendo. Aquí también podemos importarlo como una imagen o imprimirlo como un diseño y entonces eso nos va a dar diferentes formas de nosotros poder presentar el trabajo de una forma más profesional. Luego, por otro lado, tenemos esta de Edit, que esta no la vamos a utilizar mucho. El View. Esta de View nos dice, por ejemplo, si quieren que tenga esa malla, ese enrejado, que yo lo dejaré como sí, es útil. Ahí está. Si le dan doble vez, aparece así todo el enrejado, no solamente los puntitos. También, por ejemplo, que dice snap es la separación entre celdas, por ejemplo, entre más pequeña o más grande, pues la pueden ahí irla colocando, ¿no? Esa es de 10 y esta es de 0.5, ¿no? Entonces ahí ustedes eligen la que sea. Yo la que viene por defecto está bien para mí, entre más chiquita, mejor. Luego también, si queremos hacerle un zoom o no, pero bueno, eso no. Ese, por ejemplo, también lo tenemos aquí. En esta de rápida tenemos aquí si zoom, si queremos hacerle zoom o no. Algunas herramientas que estas herramientas no las vamos a utilizar ahorita. De diseño también no vamos a utilizar nada de esto. Tampoco gráficas. Tampoco vamos a hacer debugging. De hecho, tampoco vamos a importar partes, templates, tampoco lo vamos a utilizar. En general, estos ya no los vamos a utilizar. Bien, entonces, lo que sí es, bueno, estos son accesos rápidos de las opciones que fuimos viendo hace rato. Se puede cambiar, pero la parte importante está aquí, en esta barra que está aquí a la izquierda, que es esta barra vertical. Esta es lo importante. Tenemos que empezamos con una flechita y acá abajo inmediatamente hay un como triangulito que dice Component Mode. Le seleccionamos, no aparece nada, pero aquí tenemos dos botones, una L y una P. Le damos clic a la P y nos abre esta pantalla. En esta pantalla nosotros ya podemos buscar aquí en Keywords, podemos nosotros buscar el número de parte, no sé, un transistor 2N2222, y ahí se los da, por ejemplo. Ajá. Que quieren buscar un relevador, que es, le ponen relay, ¿no? Por ejemplo, y ahí les da un montón de relevadores, ¿no? Por ejemplo, el que les acciona por defecto es el relevador que el de 5 volts, ¿no? El que utilizarán ustedes. No sé, que quieren un LM35, que es el sensor de temperatura, que también les encargué y ahí está. También les encargué amplificadores operacionales LM358 y ahí están, ¿no? Y los que les salen aquí pueden ocuparlos, o sea, pueden ocupar lo que sea. Si no lo quieren ver así, o sea, si no tienen la parte en específico, aquí abajo hay una ventana que es de categorías. Entonces, en cada una de estas categorías, pues, ¿qué es lo que quieren? Capacitores, por ejemplo, y aparte les sale una subcategoría. ¿De qué tipo? Genéricos, electrolíticos de aluminio, cerámicos, ajá. O sea, hay de diferentes. Dependiendo de la tecnología con la que se fabrican, les pueden salir aquí y aquí está el capacitor, ¿no? Que quieren diodos, por ejemplo, igual aquí de cuáles, ¿no?
un diodo Shockley, un diodo rectificador, puente de diodos, por ejemplo, directamente se los da. Ajá, entonces un diodo varicap, que ese ya es difícil de encontrar, un diodo Zener. Ajá. Y aquí en descripción les va dando de qué, ¿no? Por ejemplo, este diodo Zener es de 3.9 volts a 64 miliamperes, ¿no? Pero hay a 69, a 76, ¿no? Y diferentes voltajes. Entonces ahí pueden, si en caso de que no tengan el número de parte. Que quieren cosas electromecánicas, por ejemplo, pues aquí les da motores. Hay un motor de corriente directa. Hay también motor de inducción, por ejemplo, a 3 fases. Un motor a pasos. Otro motor a pasos de diferente tipo de motor a pasos. Entonces, hay varios, ¿no? Hay varios tipos de motores, por ejemplo. Aquí hay un servomotor también. Entonces, hay varios, ¿no? Inductores, cosas que pueden ser completamente mecánicas, como por ejemplo estos otros motores. Memorias, microprocesadores, varios. Por ejemplo, aquí, esta tenemos batería. Yo la voy a utilizar, a mí me gusta, podemos utilizar una fuente, a mí me gusta utilizar la batería y toda esta va a ser equivalente a una fuente, ya sea batería o una celda. Yo voy a utilizar, por ejemplo, esta y le voy a dar aceptar, que va a ser una de las primeras cosas que vamos a ver. Ya está, tenemos una batería que por default nos dice que vale 1.5 volts. Luego, por otro lado, también yo voy a querer, bueno, voy a seguir viendo aquí lo que sigue viendo. Aquí, por ejemplo, hay una opción de amplificadores operacionales. Aquí hay dual. ¿Qué quiere decir dual? Que en un mismo integrado tiene dos. Nos dice ideales o amplificadores operacionales ideales. Ya veremos qué es eso. O que tengan 4. Esto generalmente de que tengan 2 o 4 nos sirve cuando nosotros ya queremos realizar una PCB. ¿Ok? Entonces, bueno, hay varios, ¿no? También lo podemos ver acá abajo por sus marcas o tipo de tecnología, por ejemplo, de microchip. Y nos salen algunos amplificadores de microchip, de National Semiconductor, que hay muchísimos de esa marca. Entonces, por ejemplo, el 358 puede ser de esa, ¿no? Puede ser de National Semiconductors, que es muy buena. O también Texas Instrument, también. Y por ejemplo, ese da el 324, que es muy semejante, casi igual. De hecho, es el mismo que un 358, pero la diferencia es que este trae más internamente. Y ya. Los TLC, que son amplificadores operacionales, que ya iremos viendo para qué sirven, muy útiles. Y bueno, si se dan cuenta aquí, les da un montón de cosas, resistencias, ¿no? Hay un montón de cosas que nosotros podemos simular. Para circuitos lógicos, las compuertas lógicas, aquí las tenemos. ¿Mm? Entonces hay un montón de cosas que podemos utilizar. Una ascensión de transistores, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a la parte de resistencias. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con resistencias de aproximadamente de 1/4 a 1/2 de watt, que son las de 0.6 watts, que aquí se llama min resistor, ¿no? Podemos utilizar esas. Y aquí no importa cuál seleccionen. Seleccionen una, aunque no sea del valor que ustedes quieran, no importa. Seleccionen una, la que sea. Le dan un clic, le vuelven a dar un clic y ahí les puso la resistencia, ¿no? Pero yo voy a utilizar 1, 2, 3, otras 4. Le vuelvo a dar clic y me la sigue poniendo. Si ustedes tienen un teclado alfanumérico, con la tecla menos pueden rotarla directamente. Entonces ahí le pongo, vuelvo a darle clic y voy a poner otra por acá. Vuelvo a darle clic, voy a poner otra por acá y vuelvo a darle clic y pondré otra resistencia por acá. Y vuelvo a darle clic y pondré otra acá por acá. Si se dan cuenta, una de las primeras cosas interesantes es que me las ven numerando. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Me las ven numerando en automático, lo cual ya es una gran ventaja. Entonces aquí tengo mis resistencias, una batería y ya está.
Por otro lado, también, aquí en la barra de la izquierda tenemos diferentes opciones. La más importante que vamos a ver es esta que se llama Instruments. Aquí en Instruments podemos ver una serie de cantidad de instrumentos, que son aquellos, los instrumentos, que es la materia, son aquellos que nos van a ayudar a poder hacer mediciones de diferentes magnitudes físicas, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener un amperímetro de corriente directa, un voltímetro de corriente directa, que evidentemente el voltímetro nos ayuda a medir voltaje en corriente directa, el amperímetro nos ayuda a medir corriente o intensidad de corriente en corriente directa, pero también tenemos sus análogos para corriente alterna, un watómetro, por ejemplo, que nos sirve para medir potencia. ¿Mm? Tenemos un generador de funciones. Este generador de funciones nos sirve para realizar o montar señales, cambiarle su frecuencia y su amplitud. Y estos instrumentos de medición generalmente son para cosas digitales. Un osciloscopio, que ese nos ayuda a medir señales, pero por ejemplo un analizador lógico, un temporizador, una terminal virtual, o un SPI o un I cuadrada C son terminales que nos ayudan a protocolos digitales que generalmente se pueden ver o no en cursos de microcontroladores. Entonces, yo les pedí en la práctica que midieran voltaje y corriente de todo. Entonces voy a sacar, le doy clic y voy a sacar un voltímetro y un amperímetro de corriente directa, claro. Y los voy a poner por aquí. Ya está. Ese es todo el material que ahorita voy a utilizar. No voy a utilizar más. Y hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. Okay. No, profesor. Bien, entonces, ¿qué circuito yo voy a utilizar? Yo voy a hacer un circuito más o menos como el que les dejé. Voy a utilizar, a ver, déjenme dibujarles. Voy a conectar acá. Ok, a ver. Ay, ya. Voy a compartirles pantalla acá tantito. Entonces, más o menos el circuito que yo quiero hacer. Yo quiero aquí una fuente. Voy a ponerle de 12 volts. Y más o menos el circuito que quiero armar es algo así. No me acuerdo cuántas resistencias puse. Ah, también aquí. Más o menos así. Este es R1, este es R2, este es R3, no, este es R3, este es R4, este es R5 y este es R6. ¿Qué valores quiero de resistencias? Pues R1 igual a, no sé, voy a ponerle 1 kilo ohm. R2 le voy a poner de 2.2 kilo ohms. R3 la voy a poner de, estas las voy a poner pequeñas, de 470 ohms. R4 la vamos a poner de 330 ohms. R5 la vamos a poner de 100 ohms.
R6 la vamos a poner de... R1 la voy a cambiar, la voy a hacer pequeña. La voy a poner de 180 ohms. Y R6 la voy a poner de 100 ohms. Ok, entonces lo que yo quiero buscar es el voltaje y corriente en todas las resistencias, ¿ok? Que es lo que ustedes van a hacer en la parte A de la práctica. Entonces yo quiero encontrar todas, el valor de todas las resistencias, su corriente y su voltaje. Vamos a suponer que yo ya hice mis cálculos y que mis cálculos me dieron un valor. Entonces lo que yo quiero es encontrar estos en la simulación, ¿ok? Bien, entonces con esto, a ver, yo quiero ver si le puedo, resulta. Déjenme ver. Ya. Entonces, déjenme recambiar. Ahí está el circuito que vamos a hacer. Y regresamos entonces aquí al simulador. ¿Quién me está viendo? Ah, la tablet, ¿verdad? La que me está viendo. Regresamos aquí al simulador. Bien, yo tengo que armar el circuito previamente visto. De hecho, es más, déjenme ver si puedo hacer algo rápido. A ver, denme 2 segundos rápidamente. No, no quise. Oh, oh. Ok, ya. Lo que hice fue pasar el circuito rápidamente aquí a la lap como una imagen. Entonces lo voy a poner por acá en pantalla dividida. Y les muestro la pantalla. Ahí está. Entonces ahí está el circuito que acabo de dibujar hace ratito. Lo que vamos a hacer es también para que aprendan a utilizarlo, vamos a hacer este zoom, pero lo voy a utilizar con este. Lo seleccionamos, este que está ahí en la punta, damos clic, dejamos presionado y sobre esta área y ya me da un zoom más, más real. Ay, este lo voy a hacer un poquito más pequeño. Así. Entonces vamos a armar justamente ese circuito. Y lo primero es que vamos a tenerlo que unir. Entonces, antes de hacer las mediciones, lo voy a unir. Entonces me dice que la batería, regresamos, si no estamos, regresamos a donde dice Selection Mode, nos vamos a la puntita donde termina, le damos un clic y directamente este cable sale natural. Cuando llegamos a la otra puntita, se pone en rojo diciendo que ya, con eso se hace la conexión. Damos clic y damos la conexión. Luego me dice que R1 va unido de esta manera a R2. Damos clic, damos clic. R3, este lo voy a mover un poquito más para arriba. R3 nos dice que lo unamos aquí
No hay que arrastrar ni nada, ¿eh? Y ya, ¿no? Están nuestras tres. Después aquí le damos clic, 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 clic y clic. Y finalmente estas de aquí. Entonces se podrán dar cuenta que Proteus, así como otros softwares de simulación, pues son bastante intuitivos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro circuito, que es como este. Nos falta ponerle los valores de resistencias y de voltaje. Damos doble clic en nuestro elemento y nos sale esta ventana. Y aquí en voltage le cambiamos de 1.5, le cambiamos a 12. Ok, y ya nos los pone aquí abajo como 12 y ya va a tomar ese valor. Hacemos algo similar con R1. R1 la queremos de 180. Ojo, para poner kilos es así. Puede ser también así 13K y lo respeta, ¿eh? Igual. Entonces, pero como vamos a poner ohms, nada más es 180, punto. Luego R2 me dice que es de 2.2K, doble clic, entonces aquí le puedo poner tal cual 2.2K. Y ok. R3, 470, igual doble clic al elemento y 470. R4 la puse de 330, entonces le doy aquí y 330. R5 la puse de 100 ohms. Ajá. Entonces aquí solamente le ponemos 100. Y R6 también de 100. ¿Va? Entonces ya lo tenemos de esta manera. Ahora, ¿cómo sacamos el voltaje corriente en toda o cada uno de nuestros circuitos? Pues le vamos a tener que poner un voltímetro a todos. ¿Cómo se mide el voltaje? ¿Cómo les enseñaron a medir el voltaje? Disculpe, profesor, ¿cómo dijo? ¿Cómo se mide el voltaje en un elemento? En el positivo y en el negativo. Un poquito más general. En la entrada y salida de la resistencia para calcular el voltaje. Entrada y salida. Ok, es decir, yo tengo este voltímetro y quiero medir el voltaje de la resistencia 1. ¿Cómo lo conectarían? El cable, el primer cable positivo va al R1. ¿Pero a En qué esa, R1? a la resistencia 1 de 180. Ajá, pero Al la principio de resistencia, la línea. o sea, aquí, Sí, un poquito más cerca. bueno, da igual, ajá, y luego la Ya, otra. y en negativa al final de esa misma. Ujú. ¿Cómo se llama esto, esta configuración así? Si se dan cuenta, esta R1 y esta, el voltímetro, comparten nodo, ¿no? Por arriba y comparten nodo por abajo, ¿no? ¿Cómo estamos midiendo entonces? Paralelo. Paralelo, exactamente. Entonces, recuerden, aquí en la barra izquierda, en donde hay una letra A, por acá, la seleccionan y les aparece así el lapicito y lo voy a poner aquí abajo. Le dan un clic, les aparece esa ventana y entonces el voltaje se mide en paralelo. Y lo voy a poner punta a punta. Es decir, ustedes tienen su voltímetro o multímetro, tienen dos puntas y una se mide en un extremo de donde quieren medir y la otra en el otro extremo, tal cual como lo estamos viendo aquí. Por Profe, tanto, ¿dónde dijo? ¿manda? Profe, ¿dónde dijo que para hacer eso, donde le apareció la ventanita? Ah, aquí en la barra de la izquierda, en donde está la letra A, en 2D Ah, ok, Graphic Text gracias. Mode, le picas, te aparece el lápiz y a donde quieras escribir le das clic. Entonces yo le di clic ahí y por ejemplo acá abajo le voy a poner la corriente. ¿Cómo se mide la corriente? ¿Cómo conectarían su amperímetro? ¿Cómo se mide la Serie. corriente? En serie, exacto. La corriente se mide en serie. Y aquí le voy a poner desconectando
una punta y puenteando con el multímetro. Esto es muy importante, que se lo aprendan, que se lo tatúen, que lo que quieran. El voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Ahí le puse semi. Le doy doble clic otra vez, me aparece semi de. Es más, le pueden dar hasta formato. A todo esto le pueden dar formato. Que lo quieren más grande, más grande. ¿Ok? Que lo quieren en negritas, ahí está en negritas. Subrayado, pues subrayado. Cursiva, cursiva, ¿no? Oh, bueno, esto está tachado, pero así. Le damos OK y ya está, no lo transforma. Y si le dan clic, lo pueden arrastrar donde quieran. Esto también lo voy a hacer más grande para que se los aprendan. Ok, y OK, ahí está. ¿Qué quiere decir que la corriente se mide en serie? Este lo pongo más grande porque es el más importante, es donde más se equivocan midiendo. Agarran, ¿a qué se refiere que con desconectando una punta y puenteando con el multímetro? Vamos a suponer que queremos medir la corriente en R3. ¿Qué hacemos? Físicamente y también en el circuito, desconectamos una de las puntas. ¿Cuál? La que quieran. Tienen dos, en estos elementos tienen dos. Entonces, utilicen la que quieran. Por ejemplo, esta, voy a utilizar esta. La desconectan y entonces lo que tendría que pasar es que con el multímetro puentean, es decir, una punta del amperímetro iría conectado a donde iba conectada su resistencia y la otra a la resistencia. Entonces se dan cuenta que sigue la corriente un solo camino. No como aquí. Aquí en este caso le agregamos otro camino, pero que en los voltímetros es despreciable porque se dice que la impedancia de un voltímetro es infinita. Entonces es como si no estuviera, no pasara nada de corriente por aquí. Entonces solo leo el voltaje de esta. Y a la inversa, un amperímetro se dice que su impedancia es cero o cercana a cero. Entonces quiere decir que el amperímetro representa un vil cable. Entonces así deben de medir siempre la corriente porque lo van a hacer y lo tienen que, siempre que midan en serie, perdón, siempre que midan corriente, deben de desconectar una de las terminales de lo que quieran medir. Siempre, y eso grábenselo. Y la desconectan, queda en circuito abierto y el amperímetro es el que debe de servir como puente, es como un cable, sus dos puntas las conectan, las ponen en donde solía estar conectado la resistencia o el elemento de corriente que vayamos a medir y la otra la conectan en nuestro elemento que desconectamos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. ¿Por qué? En los amperímetros, sobre todo, bueno, en la configuración que tenemos de multímetros, si se equivocan en medir voltaje y el voltaje lo miden en serie, no pasa nada, solamente les arrojará por ahí un valor extraño de voltaje. Pero no pasa nada, solamente se equivocaron y ya. Pero cuando ustedes están midiendo corriente y se equivocan y la llegan a medir en paralelo, ¿qué quiere decir en paralelo? Que agarrarán, voy a sacar otro amperímetro por aquí, y hacen esta barbarie, la miden así. Y acá. Hacen esto y la miden así. Generalmente lo que pasa es que como esto funge como un cable, ponen en cortocircuito esta resistencia. El paralelo de un cortocircuito es un cortocircuito y entonces aquí funge como un cable y generalmente eso significa más demanda de corriente. Entonces teóricamente le están demandando más corriente y a veces en ciertos circuitos la corriente tiende a infinito.
Y si ustedes tienen a infinito, obviamente van a demandarle mucha corriente y para pronto lo que pasa es que queman el fusible de protección del multímetro. Y si queman el fusible de protección, ya no van a poder medir corriente. Que igual, por ahí les hice comprar justamente un fusible por si de todos modos medían mal, ¿no? Entonces, nunca, nunca, nunca midan la corriente en paralelo. Entonces, este no. Es más, lo voy a quitar así. Ya está. Entonces, este amperímetro está midiendo la corriente de 3. Si yo quisiera medir la corriente, por ejemplo, en la resistencia 1, igualmente puedo desconectar una de las terminales. Voy a hacer esto un poquito más grande. Esto lo voy a hacer así. Así para que se haga más grande ese nodo. Y entonces nuevamente desconecto una de las terminales. Pongo mi amperímetro. Pongo otro. Igual, otra forma para no irse aquí a la lista, otra vez. O sea, pueden estar aquí o acá, por ejemplo. Y seleccionan el elemento. Le dan clic derecho. Y, por ejemplo, aquí tenemos copy. Y luego le damos clic izquierdo y paste from clipboard. Y aparece también. Entonces desconectamos las terminales, ponemos el amperímetro a donde iba conectado y a donde desconectamos nuestro elemento. Entonces esto, por ejemplo, este par voltímetro, amperímetro sirven para medir mi resistencia 1. Entonces, como yo quiero medir en todas, voy a ocupar la misma técnica para todos mis elementos. ¿Ok? Entonces, por eso este circuito lo hice así grandote con muchas separaciones. Voy a ir por otro voltímetro. Copy y voy a ir poniendo en todos de una vez voltímetros. Entonces aquí va uno, luego aquí iría otro. Recuerden que con el menos, no me dejó. Bueno, aquí hay otro. Si no tienen símbolo de más o menos para rotar, clic derecho y aquí tienen, por ejemplo, rotar en el sentido de las manecillas del reloj que rota 90 grados el elemento. Y ya lo unen en paralelo. Aquí le dan y aquí le ponen. Voy a poner otro voltímetro. Así. Igualmente en paralelo. Luego vamos a poner otro por acá. Igual lo cambiamos, lo rotamos y lo ponemos en paralelo con esta resistencia de aquí. Y finalmente otro por acá. Paste. Y ya está puesto y lo ponemos. Uno aquí y otro acá. Ya puse todos mis voltímetros al mismo tiempo. Claro que en la práctica nosotros no podemos hacer esto porque nosotros tenemos solamente uno y es un multímetro, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo medición por medición, ¿no? Primero esta, después, o sea, ahí van midiendo poco a poco. Este de aquí me faltó conectarlo. Entonces, por ejemplo, estos dos de aquí hacen el amperímetro y el voltímetro de la resistencia R3. Nos faltan amperímetros en todas las demás. Entonces, igual, selecciono, puedo copiar y pegar, ¿no? Bueno, antes desconecto en donde quiero medir. Puedo medir acá, da igual, no importa. Lo pondré por aquí. Le doy paste. Corroboro y con el amperímetro funge como mi antiguo cable, ¿no? Cierro el circuito. Y ahí está. Entonces, con estos, yo hago la medición de voltaje y corriente de resistencia R6. Luego voy a hacer lo mismo para R2. Todo esto lo voy a bajar un poquito más para darme espacio. Algo así. Esto los puedo hacer más chiquitos, más para acá abajo. Este también. Este nodo lo voy a mover para acá.
Lo voy a desconectar mejor. Ay, se quedó. Bueno, ahí lo voy a ver. Y el que sí es este, sí, yo creo que lo voy a subir lo más posible. Ok, aquí. Ay, mejor lo voy a hacer todo. Voy a reconectar esto y lo pongo aquí. Ya. Entonces lo mismo, desconecto este, pongo mi amperímetro, ¿sí? Lo voy a poner vertical. ¿Sí? Y entonces conecto en una terminal lo que desconecté y la otra terminal de donde lo desconecté. Ahí está. Luego lo mismo haré por acá. De una conecto lo que desconecté y en la otra de dónde lo desconecté. Así. Ahora bien, en realidad este amperímetro y este amperímetro no eran necesarios, solamente podía haber puesto uno. ¿Por qué solamente uno? ¿La resistencia está en serie? Porque las resistencias están en serie. Si están en serie, ¿cómo es la corriente? La misma. La misma. Entonces, bueno, lo vamos a comprobar que efectivamente me den la misma, ¿no? Entonces agregaré el último amperímetro. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. La desconectaré, por ejemplo, de acá arriba. Desconecto. Pongo otro amperímetro y ya está. Y conecto de lo que desconecté y la otra terminal de donde lo desconecté. Ahí está. Entonces ya todas mis resistencias tienen un amperímetro y un voltímetro. Ahora bien, algo muy importante es, si yo ya hice cálculos, yo ya sé o estoy esperando qué valores de voltaje. O sea, en el multímetro, ustedes tienen una perilla que se las voy a mostrar. Voy a mostrarles aquí un multímetro. Más o menos, por si no conocían un multímetro, este es un multímetro. Multímetro es de multi porque hace múltiples de mediciones. El chafita que les pedí es más o menos como este. Entonces aquí está. Si se dan cuenta, tenemos una perilla y aquí podemos seleccionar las diferentes magnitudes a medir. La A con una rayita y 3 puntitos significa de corriente directa. Entonces, si sus cálculos ya dieron que están esperando una corriente de 3 miliamperes, entonces ustedes se van a ir en su multímetro a la más alta inmediata. Entonces, con esto que les acabo de decir, si yo voy a medir 3 miliamperes, ¿en dónde colocarían la perilla? En el 10, ¿no? Ahí no hay, no, en el 10 serían 10 amperes, pero yo estoy esperando 10 miliamperes. En el 20. Exacto, en el 20M. La 20M me está diciendo que a lo más puede medir 20 miliamperes. Ajá. Si ahora yo estoy esperando una medición de 130 miliamperes, ¿a dónde me iría? ¿A dónde pondría mi perilla? Al 200 M, exactamente. M. Esto se hace para que la escala aquí la visualicen bien y no pierdan decimales, porque claro, ¿no? A lo mejor 150 miliamperes, a lo mejor si yo lo pongo aquí en la de 10, lo vería como 0.1, pero como pierde decimales, pues solamente vería 0.1 amperes. Y a lo mejor eso para mí son 100 miliamperes, ¿no? Entonces estaría perdiendo decimales. Justamente esta escala es para que no se pierdan decimales. O también para medir adecuadamente, porque si yo lo pongo aquí en la de 10 y mido microamperes, pues aquí me va a aparecer que es 0, que no tengo corriente. Ajá. Porque como tengo 3 cifras,
pues para medirlo sería 0.00001, ¿no? Por decir algo. Entonces, ojo con eso. Igual acá, ¿no? Tengo voltaje de corriente directa. Lo mismo. Si yo calculé que en mi resistencia estoy esperando 35 milivolts, ¿cuál pondrían? El de 200, En ¿no? el, Ujú. El de 200, porque es la inmediatamente más cercana, ¿no? Hacia arriba. Lo mismo va a pasar con aquí tenemos para medir resistencias. Entonces, un multímetro está conformado por un voltímetro, por un amperímetro, y un ómmetro, más otros posibles instrumentos, como por ejemplo, este nos ayuda a saber si los transistores están bien. Este nos ayuda para ver si nuestros diodos están bien y en algunos casos para marcar continuidad. Por ejemplo, si tiene aquí como una de sonido, como una bocinita o algo semejante, si ustedes ponen un alambre o juntan las puntas, va a pitar. Entonces nos sirve para medir continuidad. Y ya está, ¿no? Este es el básico, un multímetro básico. Entonces, así como aquí en un multímetro, ustedes eligen o tienen que elegir lo más cercano, por ejemplo, aquí. Si yo espero medir una resistencia de 330, ¿cuál seleccionarían? El de 2000 ohmios. Exactamente, porque es la inmediatamente más cercana hacia arriba. Pero si ahora yo estoy esperando medir o sé que tengo que medir una resistencia aproximadamente de 6.7 kilos. El de 20 kiloohmios. El de 20K, muy bien. Entonces, la idea es esa, ¿no? Para que aquí los decimales sea lo mejor posible. Y si yo estoy esperando medir una resistencia de 68 ohms. El de el 200. de 200. Muy bien. Entonces, más o menos se entiende ya la idea de cómo deben ir seleccionando, ¿no? Bien, pues así como lo hacen en el multímetro, más o menos tienen que hacer lo mismo en Proteus. Es la misma idea. ¿Cómo seleccionamos en Proteus? Damos doble clic y si se dan cuenta, en donde dice Display Range, dice volts, pero vamos a suponer que nosotros ya más o menos ahí le estuvimos calculando y yo espero en milivolts, entonces aquí lo cambio a milivolts. Ajá. Y aquí si se dan cuenta, la magnitud cambió a milivolts. Lo mismo va a pasar con el amperímetro, doble clic y aquí donde dice Display Range, kiloamperes, amperes, miliamperes y microamperes. Entonces vamos a suponer que esperamos miliamperes. Digo, no hemos hecho los cálculos, ¿no? Pero estoy casi seguro que va por el orden de los miliamperes. Entonces yo voy a cambiar ahorita los volts, sí los voy a dejar así como volts. No, en caso de que se vean muy pocas cifras, cambiaré el display, pero el amperímetro sí lo cambiaré todo a miliamperes. Miliamperes aquí, miliamperes acá. Entonces, la idea justamente de Proteus también es tratar de asemejarlo a como nosotros lo veríamos o lo haríamos en la realidad, ¿no? Y miliamperes. Ok. Bien, entonces ya preparé todo, ya hice esto. Generalmente en sus simulaciones les pido que pues nada más que sea visible con un screen que hagan. Para mí está bien, pueden hacer un esquemático también, pero un screen que haga, pero que se vea todo preferentemente, pero que sea visible en el PDF, porque luego hacen screen y le hago zoom y todo se ve bien borroso, ¿no? Entonces, mientras sea visible es suficiente. Ahora, ¿cómo corro la simulación? Esto ya lo voy a hacer más grande. Igual voy a hacerle aquí un zoom. ¿Cómo corro la simulación? Aquí abajo hay varios botones, ¿no? Hay un botón de stop, hay un botón de play. Le damos en este que es play. Y ahí están los valores. Ok. Entonces, pues tenemos ahí
ya las mediciones y por ejemplo este de aquí dice max, quiere decir que superamos el orden de milis, entonces este lo cambiaremos. Es en volts, le damos OK. Y volvemos a correr y ahí tenemos. Entonces, por ejemplo, para esta resistencia nos dice que la corriente es 13.1 miliamperes y tiene un voltaje de 2.35 volts. Luego, para esta resistencia tenemos una corriente de 3.79 miliamperes y un voltaje de 8.34. Acá nosotros la pusimos de este lado, sin embargo el sentido de la corriente va así como lo estoy marcando con esta flechita, entonces va de derecha a izquierda, quiere decir que esto los conectamos al revés. Si ya lo saben, así muy burdamente, no importa que les cambie el signo, sino simplemente lo voltean, ¿no? Que equivale a cambiar las puntas en el multímetro, ¿no? Para que todo nos dé positivo. Lo digo porque en algún momento sí vamos a manejar valores negativos. Entonces, todo que vaya en el sentido correcto, esto lo vamos a cambiar. Este va para acá. Siempre tratando de medir en el sentido de la corriente que nosotros esperamos. Lo mismo va a pasar por acá. En este el sentido va así. Entra por aquí, sale por acá. Siempre debe de entrar por más y salir por menos, pero en este caso está entrando por menos, entonces hacemos lo mismo. Desconecto este. Desconecto este igual, lo desconecto. Los cambio de posición para que en ambos casos el sentido de la corriente entre por más. Lo reconecto. Y ahora sí. Le damos aquí play y ya está, ¿no? Hace rato que aquí nos salió el max. En el multímetro generalmente cambia de tener los 0 ceros, cambia a un 1. Entonces, cuando vean un 1, quiere decir que están sobrepasando los valores de medición. Entonces, cambian la perilla, ¿no? Entonces, aquí está. Ya con esto ustedes pueden hacer su simulación. Y es claro que con esto pueden hacer su tabla, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en R3, la corriente me dice que es 9.27 miliamperes. En R4 me dice que la corriente es la misma, 9.27 miliamperes. Y en R5 nuevamente me dice que es 9.27. Entonces es claro que pues está perfectamente bien. Estos están en serie, se cumple y ya está. Ahora, que me salió esto hacia abajo y que no me gusta, o sea, en este, por ejemplo, y en este están de cabeza, no me gusta. Pausamos. Clic derecho. Ay, perdón, ahí me lo volé. Clic derecho. Y hay una parte que dice G-Mirror. Le damos. Y no. Es sobre X, perdón. X-Mirror. Le damos en... Ay, ¿cuál apreté? Ya ni vi cuál apreté. Bueno. No, no es cierto. Perdón, X. No, olvídenlo, no. Solamente me espejeó esto. No, bueno, así lo vamos a dejar. Entonces, pero bueno, entonces ya con esto tenemos justamente todos los valores de corriente y de voltaje. Por ejemplo, en R6 tenemos un voltaje de 1.31 y una corriente de 13.1 miliamperes. Entonces, así van a hacer su tabla. Y aquí tienen de dos. O simulan con los valores teóricos o simulan con valores prácticos. En ambos casos se puede. ¿Qué es lo que debe de diferir? Generalmente, y esto también de una vez anótenlo, una de las principales cosas por las que varían nuestros valores es por las tolerancias. Por ejemplo, la resistencia nos dice, ¿sabes qué? Es rojo, rojo, café, ¿no? Pero resulta que para medir una resistencia nos dice, pues sí, eso es 220 ohms. Por ejemplo, vamos a poner
esta resistencia, por ejemplo, esta dice, originalmente mide 100, pero tienes una tolerancia y generalmente, dependiendo del tipo de resistencia, va del 5% al 10%. Entonces, vamos a suponer el caso del 10%. Quiere decir que tiene una tolerancia del 10. Quiere decir que en la práctica puede valer más menos 10 ohms. Entonces, puede valer de 90 ohms hasta 110 ohms. O sea, generalmente la tolerancia es del 5%, pero ese es un punto clave de por qué va a haber diferencias entre nuestros cálculos y nuestras mediciones y simulaciones. Claro está, a medida que nosotros asemejamos más todo, por ejemplo, yo podría agarrar y medir todas mis resistencias para hacer mis cálculos y para hacer mi simulación y todo me debería de dar casi igual. Ajá. Pero si no, una de las principales cosas por las cuales varía nuestros cálculos es por eso, la tolerancia. Claro está, las variaciones son pequeñas, ¿eh? O sea, si aquí me dice 4.36 volts, a lo mejor yo mido y a lo mejor mido 4.3, 4.31. O sea, son pequeñas variaciones, ¿no? No es que de aquí me diga 4.36 y mido y me da 2, ¿no? 2 volts. No, son muy pequeñas las variaciones, o sea, el impacto no es tan grande. O en lugar de decirme 3.79 miliamperes, a lo mejor me dice 3.62, ¿no? 3.62 miliamperes. Eso está en un buen rango. Pero que midan, y si en sus cálculos o en sus simulaciones dice que son 3.79, pero miden y les da 5 miliamperes, quiere decir que completamente algo hay un error. Entonces, o por ejemplo acá que les dice 0.93 volts, si ustedes miden y les da un volt exacto, pues está bien, ¿ok? O sea, las pequeñas variaciones se justifican justamente porque en primera veces las fuentes no dan los 12 volts o los 5 volts exactos, a veces dan 4.9, 4.95, que yo les recomiendo que midan su fuente antes de empezar la práctica, para tener un valor constante y que puedan hacer y que, sus cálculos y que sean más acordes o más exactos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿dudas con esto ahorita? Profesor, entonces en la práctica, no podemos ponerlo así directamente como usted puso el voltímetro y el amperímetro en todas las resistencias. ¿Ya en la práctica te refieres física? Sí, cuando lo hagamos en Proteus. Sí, claro, lo pueden poner. Sí, sí, aquí sí lo pueden poner. Justamente la idea es que lo pongan para todo de un jalón. Ok. Y Lo que, bueno, es que en la práctica viene que hagamos 3 tablas. En la tercera es comparando los resultados que hicimos con los que nos da el Proteus. no, es una tabla. Esto lo tienes que obtener por cálculos. O sea, a partir de ley de Ohm, a partir de Kirchhoff, de reducciones de resistencia, serie paralelo, que es lo que les decía la clase pasada. Esa es la primera tabla. Vas a obtener el voltaje y la corriente de todas tus resistencias, pero a través de cálculos. La segunda tabla es con simulación. Y la tercera tabla es armas el circuito en físico en el protoboard y vas midiendo corriente y resistencia. Ok. De cada uno. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Alguna duda con esto de Proteus? No, profesor. Todo bien, profesor. Disculpe, profesor, ¿en dónde lo descargó? Se los puse les puse en el Drive, ahí, que también les puse el link en Moodle. En la presentación, en todo lo que les puse, ahí les puse el link de YouTube para las clases, también está el link de Drive de los libros y el link de Drive para Proteus. De hecho, ahí se los puse. En módulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, ahí lo descargas. Y si lo vas a descargar apenas, cuando lo descargues, siempre ejecuta como administrador. O sea, lo instalas y clic derecho, ejecutar como administrador para que no haya problemas. Sí, profe. ¿Va? Gracias. No, ¿de qué? Bien, ¿alguna otra duda?
Yo, profe, Dime. es, yo instalé Proteus, pero Ajá. creo que la versión más reciente. Entonces, creo que sí jaló bien. Nada más que a cada rato que entro me pide que si le doy permisos y así. Entonces, ¿eso es normal? Es que ahí sí ya depende luego de Windows y de qué Ah, ok. tan, ya ves esas cosas del firewall, antivirus y demás propios de Windows. A veces sí Sí. te está diciendo que si sí quieres y no quieres. Pero igual le puedes dar clic derecho al icono en el escritorio. Ajá. Vas a propiedades. De hecho, déjame ver si puedo mostrarte algo semejante. Es que yo no tengo los iconos en mi escritorio. Bueno, clic derecho al icono, vas a propiedades y arriba una de las pestañas que te sale es, a ver, no sé, lo voy a hacer con un documento, cual sea, pero es lo mismo. Aquí, por ejemplo, esta. Entonces, lo voy a hacer con una, aquí. Clic derecho al icono que te instala de Proteus, propiedades, y, no, es que aquí no va a salir, no, sí tiene que ser por algún programa. A ver, espérame. Déjame ver si lo puedo anclar o algo así. Me deja hacerlo por aquí. Aquí en abrir ubicación de archivo. Ahí está. Entonces tú tienes tu iconito aquí, pero bueno, tú en el escritorio, clic derecho, propiedades, y aquí te aparece esta pestaña que dice compatibilidad. Entonces, para aquellos que tienen que estar ejecutando continuamente como administrador, pueden aquí ponerle aquí en esta palomita dice ejecutar este programa como administrador, lo palomean, le ponen aceptar y aplicar. Y eso les da ya una ventajota. Si aún así a ti te sigue saliendo cosas de los permisos y demás, entonces puedes probar además con esta parte de ejecutar en modo compatibilidad y puedes ir cambiando. Pero pues si no te molesta ir siempre dando permisos, pues no importa, ¿no? Pero este sí te puede ayudar mucho, el de ejecutar este programa como administrador siempre. Le damos a aceptar y ya siempre que lo inicies te lo va a ejecutar como administrador. Sale, profe. Ya Vale, lo ejecuté como administrador. va. Gracias. Ok. ¿Y sí, ya no te pidió lo de los permisos? No, sí, todavía. Bueno. Sí, bueno, te digo que eso también luego varía dependiendo del Windows y esas cosas. Pero mientras te simule, pues no hay problema. Ok, entonces, ¿dudas con esto de Proteus? Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, he visto que en algunos circuitos, con otros profesores no usan lo que son baterías, sino usan lo que es un generador de voltaje, ¿no? Que están del lado izquierdo de de herramientas. Entonces ahí como que tengo esa duda, ¿es lo mismo o Sí, cambian algo? Proteus te da múltiples tipos de fuente. Una es batería. Bueno, más bien esta es una celda. Otra que te da es batería. Aquí me equivoqué, es doble T. Otra que te da es batería, que es esto, que es tal cual. Digamos que físicamente hablando, unas celdas son como esas chiquitas como de lentejuela, como para reloj, grandotas. Esta puede ser una AA, AAA o cuadrada. Y esta de aquí, también hay otras, que son las fuentes. Creo que se llama B-Source. No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Entonces, si tú le pones B-Source, dice Voltage Source, le das y también le puedes aceptar. Y aquí está otra. Además, también como dices, aquí tenemos otra que es esta por ejemplo.
esta, aquí. Aquí donde dice Power, también le damos. Nomás que esta forzosamente para cerrar el circuito necesita este que es una tierra. Así. Entonces, todas estas, esta, y esta, son lo mismo, son fuentes. ¿En qué difieren? En que físicamente son diferentes. Esta y esta son baterías. Esta generalmente se utiliza para sistemas digitales y para dejar fijos las fuentes. De hecho, por eso ni desaparece aquí. Da por hecho que utilizas esta para 5 volts, pero si le cambias, tú le puedes poner aquí también el voltaje que quieras, no importa. Esta, que son más para pilas AA, AAA, o las grandes, las D, etcétera, las grandotas, o esta que es para una fuente, como puedes, llamémosle sus cargadores, o una fuente como las de laboratorio. Pero al final todas cumplen con lo mismo, generan voltaje, ¿no? Bueno, está bien. Gracias, profe. No, ¿de qué? Igual si nos, por ejemplo, voy a utilizar esta otra, por ejemplo. Vean, voy a ponerle aquí play nada más para grabarnos algunos elementos. 13.1 miliamperes y 2.35 milivolts. Si yo cambio esta, la quito y pongo en su lugar esta, doble clic, 12 volts. Conectamos ahora esta. Así. Y ahí está, ¿no? Nuevamente sale exactamente lo mismo, 2.35 volts y 13.1 miliamperes. Entonces ahí ya es a gusto, o sea, ustedes pueden ocupar la que ustedes quieran, ¿no? Es a gusto. Yo nada les enseño ahí que hay varias y generalmente yo utilizo la Zelda, a mí me gusta. Muchos les gusta esta que está aquí puesta, es también bastante común. O algunas otras, ¿no? Que también luego tenemos, pero todas son iguales. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que tengan? No, profesor. Ok. Bien, entonces ahora, ¿cómo harían esto? ¿Cómo lo conectarían en una protoboard? Entonces aquí vamos a empezar con un poquito de esto de las protoboard. La clase pasada también vimos un poquito de qué es un nodo, ¿no? Y cómo conectar. Entonces recuerden que un nodo es la conexión de 2 o más elementos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esto que nada más es para poner unos cuadraditos. Aquí, no me acuerdo si los cubre. Sí, sí lo cubre. Hay una forma de hacerlos transparentes. Aquí. Profesor, tengo Dime. yo una pequeña duda. Claro, dime. Bueno, el semestre pasado con un profesor ocupamos lo que viene siendo un software en el cual simulaba un protoboard y vienen con todas algunas de las cosas que usted nos pidió. Si lo hacemos también digital, ¿vale? Es que lo pueden hacer, sí, pero lo tienen que construir. Sí o sí, también debe de aparecer la foto. Entonces, la simulación sí tiene que ir con esta parte de software. No sé si el software que me dices también les muestre mediciones de voltaje, corriente y demás. Sí, lo que pasa es de que, bueno, es literalmente un protoboard y tú vas haciendo las conexiones. Nosotros lo ocupamos para las compuertas, Lógicas. lógicas, ajá, pero viene con algunas cosas de las que nos pidió, bueno, de lo que estaba checando, y vienen con la mayoría. Lo que sí no traen son galgas y ese tipo de cosas. Ese es el problema. Digo, lo puedes hacer, pero el problema es que cumplas con todos, que puedas tener todos los dispositivos que vamos a ir viendo. Ese es el problema. Porque es lo mismo, caemos en lo mismo de, por ejemplo, Liveware. Liveware es un software de simulación que también está muy bonito. De hecho, a mí me gusta mucho.
pero no trae todos los componentes que vamos a ir utilizando. Ese es el problema. Entonces, lo puedes usar, sí, pero no lo recomiendo tanto justamente por ese hecho de que eventualmente vas a tener que saltar a otra plataforma que sí tenga todo, ¿no? Digo, no necesariamente tiene que ser Proteus. Una de las que trae todo también es Multisim u Orcas. Orca también es un software muy bonito, que trae todo. Está medio difícil de utilizar, pero también es un software muy bonito una vez que le hayas. Otro muy parecido a Orca de SPSpice, que también es muy bueno, ¿no? Estos softwares son softwares grandes que traen todo, entonces el que tú me dices es un poquito más didáctico, pero no lo recomiendo del todo. Sí, 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 entiendo, profe. Yo lo decía más Pero que nada por lo del aspecto de que no quemáramos tantos, ¿cómo se llama? Pues sí, todo componentes, lo que los componentes que nos pidió usted. justamente también para eso es esta práctica, para que empiecen justamente a emular y equivocarse. Aquí se pueden equivocar en estas porque las resistencias, aunque saquen humo, no las queman. La fuente tampoco se quema, entonces, pero bueno, ahí ya elección de ustedes, pero justamente el punto es que se vea todo, ¿no? Que la simulación debe de ser, en la parte de simulación, pues se debe de ver, debe de seguirse viendo voltaje y corriente, ¿no? Si lo sacas, pues no hay problema, ¿no? Ok, muchas gracias. No de qué. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, de lo que dice su compañero, pues nosotros vimos la clase pasada esta parte de que todo esto de aquí, justamente todo lo que está marcado en rojo es un nodo. Recuerden que es la unión de dos elementos, de dos o más elementos. Y en este nodo tenemos conectado el voltímetro, tenemos conectado R1, tenemos conectado R2, este otro voltímetro y nuestro amperímetro. Entonces recuerden esa parte muy importante. Ahí en este nodo, estos nodos son los que son lo que vamos a tener que guardarnos muy bien, identificarlos porque son los que nos van a ayudar a conectar físicamente hablando. Entonces vamos a ver un protoboard como es. De hecho, voy a cambiarle la pantalla un poco. Déjenme descargar. Creo que lo tenía en uno de los apuntes, ¿no? Creo ya un protoboard. A ver. Que somos instrumentación, ¿verdad? No me acuerdo si estaba en este. Ah, sí. Ok, déjenme cambiarle la pantalla. Entonces aquí, déjenme también tomarle screen a esto. Y ahora sí les comparto esta pantalla. Aquí tenemos esto. Déjenme borrar toda esta mugre. Aquí tenemos un protoboard que ustedes compraron, más chiquito, más grandote, no importa. Y así lo ven en un protoboard. De hecho, el software que les dice su compañero les muestra un protoboard semejante a este. Y entonces vamos a ver la parte importante del protoboard. El protoboard, así como lo tienen, viene separado de la siguiente manera. Estas líneas aquí nos dicen que todo esto es uno solo. Es decir, todo esto lo puedo yo ver como un solo nodo. Ajá. Entonces, si yo conecto algo aquí, por ejemplo, lo que sea, ahorita no le voy a poner un valor exacto de lo que sea, y yo conecto algo acá, es equivalente a que yo los tuviera así también. Una cosa aquí en circuito, ¿no? Como circuito que yo los tuviera así. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un solo camino, entonces es un nodo y no tiene intermedios otros elementos. Recuerden que también es equivalente a que yo lo viera así.
también, ¿no? Recuerden que yo puedo variar en esquemático las líneas como yo quiera. Entonces, esta línea, no importa en dónde conecto, yo lo puedo conectar aquí o yo lo puedo conectar acá. Todo eso equivale a conectar dos elementos así. Toda esa línea conduce, es una sola. Es un solo nodo. Generalmente está recomendada para que ahí conecten su fuente de alimentación, ya que las fuentes de alimentación son las más que se utilizan más a lo largo del protoboard, y para que no estén en una sola, o sea, por ejemplo, que lo pongan por un puntito y que tengan, si la utilizan por acá, por acá, por acá y por acá, no tengan que estar poniendo puentes gigantes para conectarlo hasta acá, ¿no? Entonces, generalmente se les da ese chance de tener ese por ahí y esta de acá abajo. Esto de acá representa otro nodo independiente. Este y este son independientes, no están interconectados, pero toda esta línea morada sí es un solo nodo. Internamente, tal cual, lo que tienen es una plaquita metálica, tal cual, ¿eh? Toda esa línea morada es una placa y la línea azul es otra placa, separadas entre sí, físicamente hablando. De tal manera que ustedes le pueden conectar ahí lo que quieran y es un solo nodo. Semejante, luego tenemos esta región de aquí, que es donde generalmente ustedes conectan sus elementos. Y el cómo están separados ahora es por columnas. Esto de aquí es una columna y es un nodo. Esta de acá es otro nodo, esta de acá es otro nodo. Y entre estas están completamente separadas, no conducen. Este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. Acá igual, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este. Toda la línea es un solo nodo. Conecten lo que le conecten ahí. Si yo conecto, por ejemplo, 5 elementos aquí, por ejemplo, uno aquí, luego otro acá, y luego otro lo cruzo inclusive por acá, equivale a que yo tenga una conexión de 3 elementos, porque como está conectado todo al mismo nodo, equivale a que yo lo viera en esquemático a algo así, por ejemplo. Puede ser así. ¿Se dan cuenta? Este punto está representado por toda esta línea, donde estará conectado el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3, ¿no? Ya sea que lo vean así, también lo puedo ver semejante como en el dibujo, ¿no? Está así. Y por acá está así, ¿no? Y recuerden que esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque yo solamente por aquí tengo un camino que me junta 3 elementos. Y aquí está ese mismo camino y como no tiene elementos intermedios, sigue juntando los mismos 3 elementos. Entonces ustedes lo pueden ver así. Esquemáticamente también es equivalente a que yo lo viera conectado de esta manera o también así. ¿Por qué? Porque es un solo camino que está juntándome los mismos 3 elementos, ¿no? Entonces, esquemáticamente lo puedo ver así y en conexiones está así, todo conectado en una sola línea. ¿Por qué? Porque esta línea me está hablando justamente de que es un nodo, todo está interconectado y todos los elementos que yo le conecte ahí van a estar unidos, ¿no? Inclusive si yo tuviera 3 resistencias, equivaldría esto de aquí a yo agarrar los extremos o uno de los extremos de cada resistencia y hacerlos un churrito, ¿no? Entonces, sí me explico con cómo están separados, cómo cada una de estas representa nodos independientes. Sí, profe. Ok. Entonces, para el caso de nuestro circuito, que lo voy a poner por acá.
esto. Nosotros tenemos este circuito por aquí. Voy a hacer caso omiso de los, de las resistencias, perdón, del voltímetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, comencemos, pueden comenzar como quiera. Evidentemente, yo comenzaré conectando mi alimentación, o sea, esta de aquí. Positivo y negativo. Entonces, yo agarro, tengo mi fuente, la voy a poner ahorita como esto. Y mi fuente tiene dos cables, positivo y negativo, entonces las conecto directamente aquí. Uno aquí y el otro lo conecto acá. Así. Los meto. Entonces lo que estoy diciendo es que toda esta, la línea aquí, la roja, está siendo energizada con más y toda la de acá con menos. Ya está. Entonces eso cumple con conectar de un lado esta y con otro lado esta. Luego nos dice que esto, el VSC, ahorita voy a hacer caso omiso de los voltímetros y los amperímetros, va conectada a una resistencia R1. Entonces voy a comenzar con R1. R1 dice que va positivo. Entonces yo agarro positivo desde donde quiera y aquí meto una de las patitas de mi resistencia R1. Va a estar así. Y la puedo conectar, por ejemplo, aquí. Y esta sería R1. Entonces ya cumplí con el hecho de que R1 debe de estar conectada a VCC en uno de sus extremos. Y aquí está, ¿no? R1 conectada a VCC en uno de sus extremos. O a la parte más. Luego, el otro extremo de R2, el otro extremo de R1 me dice que va conectado por un lado a R3 y por otro lado a R2. Así. Esto los voy a hacer así para que se vea. Ahorita hagamos caso omiso del amperímetro y el voltímetro, ¿no? Entonces me dice que está conectada a R2. Voy a poner R2, por ejemplo. Entonces pondré que una de sus patitas de R2 va conectada con R3. Entonces la pondría yo así. Y esta la conectaría por acá. Y esta es R2. Entonces ya cumplo que estas dos están en el mismo nodo. Ahí están. R1 y y R2, ¿no? Por así decirlo. Que yo quiero que se parezca más al dibujo. Ay, bueno, entonces esta la desconecto y la puedo voltear y la puedo poner así. La pongo aquí. Esta sigue siendo R1. La conecto la otra acá, pero aparte para cumplir que este extremo esté conectado a VCC, pues aquí le pongo un cable. Lo puenteo y conecto este y este. Y así ya cumplo que un extremo de R1 está conectado al más de la fuente. Luego el otro extremo de R1 está conectado a otro extremo de R2, pero a su vez también me dice que está conectado a R3, entonces agarro cualquiera de los hoyos restantes y lo conecto. Lo voy a poner por acá y esto sería R3. Ya está. Después me dice que R2 va conectado a su vez a R5 y a R6. Entonces, por ejemplo, puedo poner en este extremo R6 y conectarlo por acá, ¿no? Entonces ya me dice que R2 está conectado por un lado a R6 y luego me dice que por el otro a R5. Entonces agarro otro hoyito, lo puedo poner un poquito más arriba, por aquí. Agarro otro hoyito que está con la misma, es el mismo nodo, y saco por acá a R5. Y ahí conecto R5 y estaría en este hoyito. Me dice que el otro extremo de R5 está conectado a una resistencia R4. Entonces agarro, la puedo conectar aquí. Y para conservar más o menos la forma, la conecto aquí y por acá. Y nos dice que el otro extremo de R4 está conectado a R3, entonces lo conecto por aquí. Y aquí lo meto. Y este de aquí es R4.
Ujú. Finalmente, ¿qué me falta de conectar? R6. R6 me dice que va al GND de la fuente. Entonces tengo de dos. O agarro un cable largo y la conecto de aquí hacia acá a uno de estos, o me ayudo de uno de estos, lo conecto aquí. Como esta no tiene nada, pero es un solo nodo, le puedo agregar otro puente por acá, grandote, que conecte aquí. Y entonces toda esta línea es menos, o más bien GND, lo vamos a llamar como GND, porque si no luego se me confunden con más 5 y menos 5. Entonces GND, que es un valor de referencia 0, y también este es GND, ¿no? Todo esto es GND. Y entonces ya cumplo que R6 está conectado. Y entonces si se dan cuenta, ya conecté el circuito que aquí estábamos hablando, que aquí diseñamos. ¿Sí? Así se maneja más o menos una protoboard. ¿Dudas con esto? No, profesor. No, profe. Claro, ¿no? Que cuando lo armen, pues ahí es bien importante ir siguiendo los diagramas, ¿no? Aquí pues lo dejamos con estos que pueden resultar confusos, el voltímetro y el amperímetro, pero ya sin estas, que sería algo así. Que lo voy a redibujar. Que ya lo había dibujado por alguna parte, pero bueno, lo perdí. Pues yo tenía mi circuito original que era más menos, por ejemplo, 5 volts o 12 volts era. Y esta iba conectada a la resistencia 1. La resistencia 1, por aquí tenía un nodo que iba a R3. De hecho, lo estoy sacando del mismo que hicimos en el proto. R4. Y de R4 tengo otra que es R5. Y entre R1 y R3 tengo R2 aquí que va conectada acá. Y R6 y del otro lado R6 va conectada a la fuente. Teóricamente hablando, ustedes deberían de ser capaces de poder pasar indistintamente entre este y este. Entonces lo tienen de ese estilo y ya pueden empezar a medir. ¿Cómo? Ah, pues que quiero medir la resistencia 1. Ah, pues el voltaje tal cual agarro, tienen su multímetro por acá. Seleccionan adecuadamente su perilla, tienen dos puntas, que hablaremos quizá en la siguiente clase de esto de las puntas, tienen más menos. Agarran y como está en voltaje, pues agarran una punta y tal cual la ponen aquí y la otra la ponen acá, ¿no? Y ya miden voltaje. Que ahora quiero medir corriente, entonces aquí, ojo y tengan cuidado. Recuerden que es desconectar una de las patitas y lo que les recomiendo es esto. La desconectan una, por ejemplo esta, y conéctenla en otra, en otro hoyito. Entonces esto está en circuito abierto. ¿Qué hacen? Entonces con uno ponen, por ejemplo, aquí la punta del amperímetro y la otra acá, y con eso cierran el circuito y ya les mide corriente. Entonces siempre recuerden que en corriente, y ya bueno, claro, terminan de medir y vuelven a regresar a este hoyito, que es el original donde tenían. Entonces recuerden que en corriente siempre hay que desconectar una punta y con el multímetro volvemos a puentear entre lo que desconectamos y de dónde lo desconectamos. ¿Ok? Entonces así más o menos se maneja un protoboard. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe. No. Más o menos en el proto sí se pueden tener formas semejantes a como está en un esquemático, ¿no? Pero no necesariamente. Este mismo circuito yo le pude haber armado así, por ejemplo. R1 viene desde BSC, la puedo conectar aquí en un hoyito de acá. R1 se conecta con R2 y R3, entonces se conecta por acá con R2 y pues porque quiero lo puedo conectar acá con R3. Y R3, por ejemplo, se conecta con R4 en serie, entonces esa sí la voy a conectar por acá y en un hoyito, entonces este es R4.
Y esta se conecta con R5 y la voy a conectar por acá. Y R5 se debe de conectar con R2. Ah, bueno, entonces mejor la pongo cruzada. Entonces así. Entonces esta es R5, ya se conectó con R2, pero a su vez R5, este de aquí también se debe de conectar con R1, ¿no? Por ejemplo, si tengo R3, R4, R5. R5 también se debe de conectar con R1, entonces le puedo poner un cable de aquí a acá. Perdón, este es R6, aquí más bien es R6. No, ya lo regué. Entonces, de aquí R5 me dice que se debe de ir conectada a una resistencia 6, que a su vez debe de ir conectada con R2, ¿no? Que es este nodo. Entonces la puedo poner por acá. Esta de aquí es R6, que va a menos. Entonces la conecto acá y aquí le conecto un cable, ¿no? Y ya está. Entonces este circuito así medio deforme y demás es este. Entonces cumple con lo mismo. Reitero, R1 se conecta con R3 y R2. Y aquí está, ¿no? Pero también por el otro lado se conecta con más. Acá está. Luego R3 se conecta con R4. Aquí está. Su otro extremo. R4 se conecta con R5. Entonces, acá está, ¿no? Se conecta con R4 con R5. Luego R5 se conecta con R2 y con R6. Y entonces aquí está R2 y aquí está R6. R6 se conecta con menos, acá está el otro extremo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí está extraño. Se ve raro, pero es lo mismo que este circuito. Recuerden que los nodos yo los puedo manipular a gusto. Sí, dime. Y, por ejemplo, en su práctica va a querer que realicemos el circuito conforme al esquema o puede llevar el orden que nosotros quieramos. No, puede llevar el orden que sea siempre y cuando sea correcto. O sea, lo que le importa son los valores de las tres tablas, ¿no? Exactamente. Que tenga que coincidir. Ah, ok. Sí, mientras lo conecten bien ustedes, no importa, ¿no? O sea, lo pueden conectar, reitero, así o así y da igual para mí. Ok, gracias. Ok, ¿dudas con esto? Entonces ya pueden empezar con su práctica bien, ¿no? Completamente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si no hay dudas, pues por hoy aquí le dejamos. ¿Sale? ¿Hay fecha de entrega, profe? Más o menos la práctica 1 antes de, preferentemente, perdón, más bien después de la primera evaluación. Y la primera evaluación, no estoy seguro cuándo la haremos. No me acuerdo. Nos falta... creo que es hasta la primera parte de OPAMS, entonces todavía tienen chance. Más o menos tendrán por ahí unas 2 semanas, de 2 a 2 semanas y media, más o menos. Ajá, ¿Y se puede entregar antes? Sí, claro, en cuanto la tengan. O sea, no hay una fecha estable de entrega, ¿no? Ya cuando muchos ya la tengan lista, que a lo mejor les diré la siguiente clase es para pura entrega de prácticas y lo haremos a través de Zoom. Pero si la tienen antes, me mandan un WhatsApp y acordamos el horario de entrega, que va a ser por Zoom. Recuerden que la deben de entregar en físico. Ok, gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? Entonces sería con cámara prendida y enseñarle nuestro circuito. Así es, la idea va a ser esta. Me van a enviar, antes vamos a suponer que ustedes ya tienen la práctica hecha. Si ya la tienen hecha, significa que ya hicieron cálculos y que ya hicieron simulaciones. Entonces, tal cual lo único que les voy a pedir es por WhatsApp una foto o lo que sea, aunque sea inclusive a mano, de sus 3 tablas. Entonces, tabla de cálculos, de simulaciones y de mediciones. ¿Ok? Todas estas primero deben de corroborar entre ustedes, equipo,
que tengan valores semejantes. Si no tiene una, por ejemplo, una difiere mucho respecto a la otra, quiere decir que o están midiendo mal, o están colocando mal, o algo están haciendo mal. Chequen cuál es el que está mal, ¿no? Por ejemplo, si este les dio bien y este bien, y un valor aquí mal, entonces quiere decir que el que están haciendo más es el de cálculos, ¿no? Entonces, justamente las tres deben de ser coincidentes, no pueden tener muchas variaciones. Entonces ustedes me envían no el reporte, porque tienen que enviarme el reporte, no me envían el reporte, solamente las puras tablas. Me las envían por WhatsApp, acordamos, por ejemplo, no, pues que ahorita es la entrega de práctica. Nos conectamos a Zoom y entonces aquí me dijeron que su voltaje en R1 es de 5 volts, no sé, por decir algo. Y si corriente en R3 es de 3 miliamperes, ¿no? ¿Sabes qué? Mide este valor, te da, mide este valor. Si te da, quizá te ponga a medir otro tercer valor y si te dan los tres valores y todos son coincidentes, ya está completa la práctica. Uh-huh. Esa va a ser la metodología. Está bien, profesor. Si la práctica ya está completa, la entrega no debería por qué tomar más de 10 minutos, por mucho menos, debe de ser rápido. Sin embargo, si tienen dudas de que, profe, es que ya ya lo medí, pero no me coincide ni con ni con aunque son lo mismo, entonces habría que ver, ¿no? Ya a lo mejor ahí lo vemos por WhatsApp, me pasan una imagen, ya lo analizo, o si de plano nos damos, muchas veces pues lo volvemos a hacer por Zoom y vamos viendo circuito a circuito, ¿no? ¿Qué es el problema? ¿Va? Sí. Pero sí antes les recomiendo que revisen sus cálculos bien, que revisen su simulación o lo que no les esté dando, ¿no? Que los revisen con detenimiento, porque tienden a hacer que no me da y nada más se le quedan viendo y ya no hacen nada, ¿no? Entonces a veces pues ni modo, si hay que repetirlos y demás, o si, por eso también son un equipo, ¿no? Pues no me sale, pues a ver, tú calcúlalo, ¿no? O tú simúlalo, a ver qué hice mal o demás, ¿no? Ya si de plano no dan, pues ya me avisan y lo resolvemos. ¿Sale? Profesor, ¿y el reporte de práctica tiene que llevar introducción, marco teórico y todo eso? Nope. Ya les había comentado qué debe de llevar. Ahí está lo que debe de llevar tu práctica. Solamente cálculos, tu cálculos, tabla, tu screenshot de tu simulación, tu tabla y foto de armado con alguna foto de alguna de las mediciones. Fin de la historia, es todo lo que debe de llevar. Ah, ok. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? ¿No hay problema si se hace individual? No. De hecho, el equipo puede ser de una persona hasta 6 personas. Gracias. Sí. ¿No? ¿Dudas? ¿El valor de las tres tablas no debe de variar ni en lo más mínimo o si puede variar en, no sé, pues pocas décimas, por decirlo así? Había dicho Ya. que un rango de 5 décimas, ¿no? Exacto. O sea, no exactamente 5 décimas, depende mucho de los valores que utilizan, pero sí les puede variar. De hecho, justamente di las razones por las cuales les puede variar. Entonces, sí les puede variar, pero pues no tanto, ¿no? O sea, si en tus cálculos te dice que debes de obtener 4.96 volts, en la simulación te da 4.95 y aquí te da 4.90, está bien. Pero si aquí en tu medición te da 3.8, pues ya, ¿no? Esto ya es demasiado. Inclusive 4.7, pues ya estaría como en un margen así como muy entre la vida y la muerte, ¿no? De punto 26 ya se me hace un valor muy grande, ¿no? Entonces hay que cuidar esos valores. Generalmente si se hace bien, les varía bien poquito, bien poquito. Uh-huh. Entonces, lo que sí les recomiendo es para que les sea lo más coincidente, sí o sí, antes de hacer cálculos
y antes de hacer simulación, midan su fuente. Es así. Mídenla con el multímetro. Porque claro, les dice idealmente que la fuente es de 5 volts, y se los pone así, 5 volts, ¿no? Su cargador o lo que sea. Pero si la miden, resulta que les da 4.9, 5.04, 4.92, a veces hasta 4.8, 4.75, que todavía son valores en la norma. Entonces, mejor mídanla. Y así, ya lo más que varía o que les da variaciones abruptas son los valores de la fuente. Si su fuente está medida, sus cálculos ya lo hacen con ese valor de fuente. Su simulación la meten con ese valor de fuente también. Y entonces ya les debe de dar cosas muy, muy, muy casi idénticas, ¿no? Sin embargo, pues sí tienen cierto margen de error, ¿no? Por las razones que antes ya mencioné. Una de las razones que mencioné que fueron los valores de la resistencia, que eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Vale? Ok, profe, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿El miércoles iba a dar clase? Claro. Es que había dicho que un día no iba a dar clase, creo que de esta semana, ¿no? Sí, pero fue el equivalente del viernes pasado que ya que tuve una junta gigante de 5 horas y que ya no les puede dar clase, entonces sé que les dije que era como tiempo de práctica, entonces el miércoles sí. Ya veremos el viernes siguiente si lo tomamos como hora de práctica o no. De todos modos, siempre les aviso ahí por el WhatsApp. ¿Va? Profesor, Eu. ¿y está bien si utilizamos los valores que nos dio aquí en la práctica así de referencia a esos? Pues sí, solamente ten cuidado con, no sé cuánto vaya a ser la corriente y hay que tener cuidado con que el multímetro sí mida los valores de corriente que estás calculando. Porque a lo mejor los valores que les di les arrojan valores de corriente muy o muy exageradamente pequeños, que creo que lo elegí más o menos para que no, pero si les dan valores muy exageradamente pequeños, por ejemplo, en el orden de microamperes, pues no todos los multímetros miden en orden de microamperes. Entonces solo hay que cuidar eso, que todo lo que te dé o todos los valores sí sean medibles. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe, ya no. Va. Profe, ya Profe, no. Eu. una pregunta. ¿Cuántas fotos de evidencia quiere? Con Así dos de- están bien, con dos. ¿Con 2? Ah, Sí, con muchas dos. gracias. Ah, bueno, profe, por cierto, dice que una foto de nuestro rostro, algo así. ¿Les puse algo así? Sí, en la práctica dice, debe salir su cara, alumno selfie. Entonces quiere decir que que viene de micros. No, no debe de salir su selfie. Eso se los pongo en micros. No, porque a ustedes sí los veo por Zoom. Ah, ok. Sí, es que los de microcontroladores sí les pongo que pongan su selfie. ¿Alguna otra duda? No. Profe. Va, entonces nos vemos el miércoles. ¿Sale? Miércoles, profe. Hasta luego. Sale. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.